Imagínate que tu propio hijo, aquel por quien diste la vida, te dice que no encajas en su mundo, que eres demasiado simple, demasiado básico, para acompañarlo en el momento más importante de su carrera. Eso fue lo que le pasó a don Manuel, un hombre que lo entregó todo por sus hijos y que, con el alma destrozada, aceptó en silencio ser excluido. Pero lo que sus hijos no sabían era que el viejo campesino tenía un secreto que cambiaría para siempre la manera en que lo veían. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo habla de orgullo y de secretos, sino también de perdón, de raíces y de la importancia de la familia. Y si alguna vez tus padres hicieron un sacrificio por ti, dale like a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite recordar lo que de verdad importa en la vida. Me llamo Aurelio Campos y tengo 71 años. En mi casa de San Sebastián de la Sierra, un pueblito que huele a pan recién horneado y a café de olla, las mañanas empiezan igual desde que Elena, mi esposa, partió hace 4 inviernos, barro el patio, riego la bugambilia que trepa como un recuerdo vivo por la pared y enciendo una veladora al lado de su retrato. Mi madre me enseñó de muchacho que la familia se riega como las plantas, con paciencia y agua tibia. Así he vivido. En el comedor, sobre el trinchador de madera, tenemos un altarcito que no retiro aunque no sea noviembre, la foto de mis padres en blanco y negro, el rebozo azul de Elena, una medallita de San José, un jarrito con cempasúchil que yo mismo sembré en botes de lata. Cada que paso, toco el marco y digo en voz bajita, Dios me la cuide donde esté. Me consuela pensar que me escucha. Esa tarde era martes, día de tianguis en la plaza. Yo volvía con 1 kilo de tortillas de comal y unas calabacitas para el guiso cuando escuché la reja. Iván, mi hijo mayor, entró sin golpear costumbre que tiene desde chamaco, pero ahora ya no mira la sala. Prefiere irse por el pasillo lateral, como quien no quiere cruzar por el altar. Traía una camisa clara con rayitas finas y un perfume que me recordó los mostradores de una tienda grande en la capital. Se notaba apurado y, sin embargo, como nervioso. ¿Qué hubo, hijo?, le dije, dejando el morral sobre la mesa. Buenas tardes, papá contestó, mirando su reloj. ¿Tiene café? Siempre hay. El café es como la familia. Siempre se ofrece. Le serví en la taza de barro que dice Iván Pintado Chueco. Me ayudó su madre a escribir ese nombre cuando cumplió 10. Él no la tocó. Se quedó girando la cucharita sin hablar. Yo conocía ese silencio, el del que viene con un recado que pincha. A ver, le dije, suelta la sopa antes de que se te haga engrudo. Sonrió apenas y volvió la cara hacia el patio, donde el sol se colaba entre las hojas de la parra. Papá, vengo a contarle algo bueno. Qué bueno que haya buenas, respondí. Las malas siempre llegan solitas. Me dijo que en la empresa, una de esas de nombre en inglés que hacen proyectos con pizarrones y computadoras, lo habían ascendido, que ahora lo iban a presentar como coordinador regional. No entendí bien qué coordinaba, pero supe que estaba orgulloso. Sentí un calorcito en el pecho, el mismo que me dio la vez que lo vi leer su primera cartulina en el festival de la escuela. Eso, mi hijo. Aplaudí bajito. Eso merece mole y mariachi. Habrá una recepción, aclaró. Va a ser el sábado, en un lugar muy fino. Vendrán los directivos de la capital, clientes, socios, gente importante. La palabra importante quedó flotando como mosca en jarabe. ¿Y qué necesita de mí?, pregunté con calma. Se acomodó la manga, fingió mirar su celular. Papá, tragó saliva. Esta vez no quiero que vaya. Yo había oído muchas cosas en mi vida, que el maíz no alcanzaría, que el banco subiría el interés, que el cielo se nublaría para el bautizo, pero eso, a veces el corazón no truena, nomás se encoge. Sentí que en el altar la vela titiló. ¿No quieres que vaya?, repetí, para darme tiempo. No es por usted, se apresuró. Es que es un ambiente corporativo. Vendrá gente con otra formación. Ya sabe, conversaciones de negocios, protocolos. Yo no quiero que se sienta incómodo. Ajá, dije, mientras le quitaba la envoltura al kilo de tortillas para que no sudaran. ¿Te da pena que me escuchen decir ándele y mijito?
No es eso, papá. Entonces, es que usted es muy de casa, muy tradicional. Yo necesito dar una imagen. Me mordí el impulso de preguntar qué imagen y me detuve a respirar. En la pared, la foto de nuestra boda en la parroquia. Elena con su vestido sencillo, yo con mi saco prestado y mi suegro levantando el pulgar. Imagen. Mira, Iván, le dije, suave. Yo soy lo que soy. De rancho, de rezo, antes de comer, de servilleta bordada, de dar la bendición a mis nietos. Eso me enseñaron mis viejos, y eso te enseñamos tu madre y yo. Sí, papá, y se lo agradezco, pero... vaciló. Los de arriba no entienden esas cosas. Me pidió que no me ofendiera. Me puso la mano en el hombro y me dijo que me quería. Luego, con prisa, salió por el mismo pasillo lateral. Ni siquiera probó el café. Me quedé parado un rato, oyendo la calma del patio. Afuera, una vecina gritó al hijo, «No te vayas sin comer». En el radio, un trío cantaba 100 años. Me senté, puse las 10 tortillas en la servilleta bordada por Elena y partí un quesito fresco. Comí un taco sin hambre. Me supo a tierra. No lloré. Cuando uno llega a mi edad, las lágrimas se vuelven poquitas y caras. En vez de llorar, fregué la mesa, sacudí el mantel, regué la bugambilia. Hice lo que siempre hago, cuidar lo mío. Esa noche, antes de apagar la luz, me quedé viendo el altarcito. Encendí otra veladora por si a la primera le faltaba valor y dije, «Elena, mira a tu muchacho, dile que no se olvide de la bendición». Y me acosté con ese peso que no te deja voltear del lado donde dormía ella. Al día siguiente, miércoles, me levanté antes del gallo, preparé atole de vainilla y unas gorditas de nata que me salen apenas decentes. Iba a ser día de recorridos. Desde que me retiré del negocio del campo, dejé al frente a mi compadre Nicasio y a mi ahijado Beto, pero me doy mis vueltas para ver y bendecir con la mirada. A mí me gusta ver, no por desconfiar, sino porque así me enseñó mi padre. Ojo que no mira, no hereda. Pasé primero por la Barranca Chica, donde tenemos una noria que resiste sequías. Saludé a los muchachos que cortaban albahaca para los puestos de la cabecera. A todos les apreté la mano con 2 palmaditas, la señal de casa, y cada uno me dijo, «¿Cómo amaneció, don Aurelio?». Luego recorrí el terreno de los nopales. Los brotes estaban tiernos y olían a mañana limpia. Me gusta caminar con sombrero, no por pose, sino por el sol. Me gusta escuchar cómo la tierra respira. Cuando llegué a la bodega grande, Beto estaba revisando facturas. Padrino se levantó con respeto. «Qué gusto verlo». «Los gustos se comparten, hijo», le respondí. «¿Cómo va la semana?». «Bien». La cooperativa quedó formalizada. El salón ya está reservado para el sábado, como pidió el cliente que vino de la capital. «Ah», dije, sin darle cuerda al corazón. «¿Quién es el festejado?». Un tal Iván C. leyó en la libreta «Ascenso, corporativo, 150 invitados». Pidieron el paquete de orquesta, menú de receta de casa y servicio de altar tradicional en el vestíbulo. Ya ve que a mucha gente de fuera le encanta nuestra bienvenida familiar con pan y sal. Me quedé callado. No levanté la ceja. Nomás asentí. «Que quede impecable, Beto». Las linternas de papel bien revisadas, el papel picado del taller de Doña Lucha y el pan de nata de Rebeca para la mesa de entrada. La casa recibe con pan. Como usted enseña, padrino, la casa de las bugambilias es mi orgullo. A algunos les dicen salón de eventos. Para mí es casa. De entrada con foto de abuelos, recetario vivo, patio con fuente, orquesta de cuerdas cuando piden formal y trío cuando el alma pide bolero. Lo compré hace 6 años, cuando ya no me alcanzaban las manos para el campo, pero me sobraban ganas de acompañar fiestas. Yo no quería un lugar de lujos ajenos. Quería un sitio donde nuestra manera de celebrar tuviera dignidad, dar la bendición, sentar al más viejito a la cabecera, brindar primero por los ausentes. Elena siempre decía, «El que llega a esta casa, llega a familia». Por eso, en la entrada, a los forasteros les ofrecemos sal y pan, símbolo de hogar que no falta. Volví a casa al mediodía. Puse frijolitos en la lumbre y corté chiles para un pico de gallo. El silencio de la cocina me trajo la voz de Elena. «Que no se te pase de sal». Reí solo,
como un viejo que platica con sus recuerdos. Después me senté y llamé por teléfono a mis otros hijos, Lidia y Tomás. ¿Supieron lo de su hermano?, les pregunté, ya con la noticia acomodada en el pecho. Sí, papá, dijo Lidia, maestra en la primaria del barrio. Nos invitó. A mí también, agregó Tomás, que trabaja en el taller de carpintería que fue de mi suegro. Dijo que usted no podría porque tenía compromisos. Ah, dije nomás. Ya veo que los compromisos ahora los pone la vergüenza. Hubo un silencio al otro lado, de esos que no necesitan palabras para ser entendidos. Papá, dijo Lidia al fin, yo voy a ir, pero primero voy a pasar por usted. Si no lo dejan entrar, no entro. No. Hija, le respondí, uno no pelea puertas rentadas. Uno abre las que son suyas. ¿Qué va a hacer, apá?, preguntó Tomás, que siempre fue más de hechos que de discursos. Lo de siempre, contesté, responder con casa. Aquí se enseña con mesa servida. Aquí no se grita, se muestra. Colgué y me quedé viendo la lumbre. El hervor de los frijoles me marcó el compás de los recuerdos. Iván chiquito pelando cacahuates con su abuela, Elena bordando servilletas con flores, los 3 chamacos corriendo en la madrugada del 6 de enero a buscar sus dulces, yo bendiciéndoles la frente antes de que cruzaran la puerta para la escuela, con Dios y con la Virgen. Así crecieron, así nos hicimos una familia. La tarde del viernes bajé al salón para revisar detalles. El equipo montaba el altar de bienvenida con las fotos antiguas que siempre ofrecemos a los clientes para apadrinar su fiesta con raíces. Un abuelo jornaleando, una abuela con trenzas, un retrato de bodas de oro de unos vecinos que nos donaron la copia. A mí me gusta que quien entra sienta que no llega a un salón, sino a la casa de alguien. En el jardín, la orquesta de cuerdas afinaba Bésame mucho. Les pedí que el intermedio lo llenaran con valses que le gustaban a Elena. Una travesura mía. ¿Todo listo, don Aurelio?, preguntó Nicasio, mi compadre, que hace de maestro de ceremonias cuando hace falta. Todo listo, asentí. Que la luz de las linternas no compita con la de las caras. Y acuérdense, primero se recibe a los mayores. Como se hace en familia, pues, rió Nicasio. La noche caía y el salón parecía respirar. Volví a la oficina, donde guardo las recetas heredadas, los contratos y un álbum con cartas que me escribieron mis hijos. Tomé una al azar. Era de Iván, de cuando consiguió su primer trabajo. Papá, gracias por su bendición. Fue mi amuleto. La leí 2 veces. La guardé sin enojo. El enojo es como el anís. Poquito da gusto, mucho amarga. Llegó el sábado. Me vestí con mi guayabera blanca, el pañuelito que Elena bordó y mis zapatos boleados de domingo. Pasé por el altarcito, besé el marco del retrato y dije, vente conmigo, vieja. Hoy no vamos como invitados, vamos como casa. A las 7 ya había movimiento. Yo me quedé arriba, en la oficina, desde donde se ve el vestíbulo con el altar y la fuente del patio. A las 8 en punto apareció Iván con su traje oscuro, la corbata azul y una sonrisa aprendida en las reuniones de piso 15. Venía del brazo de Mariana, mi nuera, que siempre me saluda con beso y me dice, suegrito. Esa noche, sin saber también, detrás de ellos, una fila de trajes y perfumes. Los recibidores ofrecieron pan y sal. Algunos aceptaron con curiosidad, otros pasaron de largo. Iván ni vio. La orquesta tocaba despacito. Lidia y Tomás llegaron minutos después. Miraban hacia arriba, buscando mi sombra. Yo les hice un gesto corto con la mano, esa señal que en casa dice, tranquilos, aquí estoy. Ah, y ahí, entre la música y las luces, me cayó la certeza. A veces los hijos se pierden no por maldad, sino por olvido. Olvidan que antes de los títulos y las tarjetas, existe una mesa, un pan partido, una bendición. Y como me enseñó mi madre, cuando alguien olvida, uno no le reclama, uno le recuerda. Respiré hondo, tomé el cuaderno donde apunto las palabras que no quiero que se me vayan y bajé a mi salón, dispuesto a recibir a mi propio hijo como se recibe en familia, con dignidad y cariño, aunque no me hubiera invitado. Bajé despacio las escaleras de madera que conducen desde la oficina hasta el vestíbulo del Salón de las Bugambilias.
Cada paso me recordaba las veces que había bajado antes para recibir a novios nerviosos, a quinceañeras con los ojos brillosos, a abuelitas que llegaban con su rebozo para presidir el lugar de honor. Esa noche, en cambio, bajaba para recibir a mi propio hijo, aunque él no lo supiera. El vestíbulo estaba iluminado con linternas de papel que colgaban del techo, balanceándose como luciérnagas atrapadas en el aire. El altar de bienvenida, con sus fotos antiguas, atraía la mirada de algunos invitados. Una señora de vestido rojo se detuvo frente al retrato de una pareja campesina y comentó: «¡Qué detalle tan hermoso! ¿Será de la familia del homenajeado?». Un mesero sonrió y contestó con naturalidad: «De la familia de esta casa». Me quedé cerca observando. Quise acercarme a Iván, abrazarlo como siempre hacía en las reuniones familiares, pero me contuve. No quería arruinarle su teatro frente a los jefes. Decidí mantenerme en la sombra un rato más, como cuando en las misas de pueblo uno deja pasar primero a los padrinos y luego se sienta atrás para escuchar sin ser visto. La orquesta tocaba sobre las olas, ese vals que siempre hacía suspirar a Elena, y allí estaba mi hijo, estrechando manos, recibiendo felicitaciones, sonriendo con ese aire de hombre hecho y derecho. Su esposa, Mariana, cuidaba cada detalle, que los niños no corrieran demasiado, que las copas estuvieran llenas, que el moño de Iván no se torciera. A mis ojos, ella siempre fue noble. Lo miraba con orgullo sincero, aunque él parecía más pendiente de lo que opinaban los extraños. Los invitados comenzaron a sentarse en las mesas redondas con manteles de lino. Cada mesa tenía un centro de mesa con bugambilias frescas como símbolo de la casa. Yo había pedido personalmente que se colocaran, porque las bugambilias eran las flores favoritas de Elena. Me quedé mirando el detalle y sentí un nudo en la garganta. Pensé: «Vieja, hoy estás aquí también, en cada flor». Mientras tanto, Lidia y Tomás entraron juntos, con sus familias. Ellos sí sabían de qué pie cojeaba la noche. Lidia me buscó con los ojos y, al encontrarme, hizo una señal apenas perceptible. Se tocó el corazón con la mano derecha. Era nuestra clave desde que era niña cuando iba nerviosa a la escuela. «Papá, estoy contigo». Yo asentí y respondí con un gesto que decía: «Yo también». El brindis inicial lo hizo el jefe de Iván, un hombre alto, de traje oscuro y voz engolada. Habló de liderazgo, de visión estratégica, de futuro prometedor. Luego, Iván tomó la palabra. Lo vi erguirse, con esa confianza aprendida en juntas y conferencias. «Gracias por acompañarme en este momento tan importante», dijo. «Para mí, este ascenso no es solo un logro personal, sino un paso para representar con orgullo a nuestra empresa». Aplausos, copas à l'air, sonrisas. Yo escuchaba y me preguntaba: ¿dónde quedó el Iván que de niño se paraba en la silla de la cocina y recitaba las tablas de multiplicar para que yo lo aplaudiera? ¿Dónde quedó el chamaco que corría por el patio gritando: «Papá, alcánzame», mientras yo fingía cansarme para dejarlo ganar? Terminó el discurso y la música cambió a un bolero suave. Los meseros sirvieron el primer plato, crema de elote con crotones. Observé cómo Iván reía con los ejecutivos, cómo gesticulaba hablando de proyectos, cómo se acomodaba la corbata con nervios disimulados. Me dolía verlo tan lejano, tan empeñado en encajar en un mundo que no sabía de tortillas al comal ni de rosarios al pie de la cama. De pronto, una voz infantil rompió el protocolo. Era mi nieto, Mateo, de apenas 8 años, hijo de Iván y Mariana. Caminó hasta la mesa principal con un dibujo en la mano. Papá dijo en voz alta: «Hice esto para ti». Todos voltearon. Iván se sonrojó. «No es momento», hijo, le susurró, tratando de bajarlo de la mesa. Pero el niño insistió y levantó el dibujo. Era una caricatura sencilla: Iván con traje y corbata y a su lado yo con sombrero y guayabera. Abajo, con letras torcidas, se leía: «Los 2 hombres más importantes de mi vida». Un silencio incómodo se extendió entre los invitados. Algunos sonrieron con ternura, otros se miraron con extrañeza. Yo sentí que el corazón me daba un vuelco. No pude evitar que se me humedecieran los ojos. Iván tomó el dibujo con torpeza y lo guardó bajo la servilleta. Murmuró algo como «gracias, hijo»,
y trató de seguir la charla. Pero yo supe que esa inocente travesura de Mateo era un mensaje de Elena desde el cielo. Los niños siempre dicen la verdad que los adultos esconden. Avanzada la noche, decidí mover ficha. No podía quedarme como un fantasma mirando desde la oficina, así que pedí a mi compadre Nicasio que me dejara supervisar el servicio. Caminé entre las mesas, saludando a meseros, revisando que no faltara vino ni tortillas. Para los invitados yo era solo un encargado más, pero entonces pasó lo inevitable. Me crucé cara a cara con Iván. Se quedó helado. Primero pensó que lo imaginaba, luego sonrió nervioso, como si no quisiera que nadie notara. «Papá, ¿qué haces aquí?», me susurró entre dientes. «¿Qué hago?». «Lo mismo de siempre. Cuidar la casa», respondí tranquilo. «Pero este es mi evento. ¿Por qué estás en el servicio?». «Porque esta casa también es mía». «Iván, ¿y tu fiesta?». «Se celebra en mi salón». Lo vi palidecer. Sus labios se movieron sin encontrar palabras. Yo, en cambio, sentí un extraño alivio. No era rabia ni venganza. Era como si al fin hubiera acomodado una silla que llevaba coja muchos años. No le dije más. Seguí caminando, saludando a los invitados con un buen provecho y una sonrisa. Pero dejé a mi hijo con la semilla de la verdad clavada en el pecho y sabía que esa semilla germinaría antes de que acabara la noche. Después de aquel breve encuentro con Iván, regresé a mi oficina en el segundo piso. Cerré la puerta y me quedé de pie, viendo por la ventana el movimiento del salón. El murmullo de la gente, la música suave, las risas, todo parecía normal, pero yo sabía que en el corazón de mi hijo ya nada lo era. Desde allí arriba veía cómo Iván intentaba seguir con su papel de anfitrión perfecto. Sonreía, alzaba la copa, respondía comentarios, pero de vez en cuando levantaba la mirada hacia las oficinas, hacia donde yo estaba. Era como si buscara confirmar que lo que había visto era real. Me quedé recordando San Miguel de las Huertas, 1983. Iván tendría 6 años cuando me pidió que lo llevara conmigo al campo. Aquella mañana yo debía revisar la siembra de maíz. Elena, con su paciencia de madre, le alistó un sombrerito de palma y un morralito con tortillas y sal. Caminamos entre surcos. El sol era fuerte, pero él no se quejaba. En un momento se detuvo y me preguntó: «Papá, ¿por qué trabajas tanto?». Yo, con la azada en la mano, le contesté: «Para que un día tú trabajes menos, hijo». Él me miró serio, como un adulto pequeño, y dijo: «Cuando yo crezca, te voy a invitar a todas mis fiestas». Esa frase me dio fuerza por muchos años. Y ahora, parado en mi propia oficina, mirando su celebración desde arriba, pensaba en la ironía de la vida. El niño que me prometió invitarme a todo, ahora me había excluido de lo más importante. Golpearon la puerta. «¿Se puede?». Era Lidia, mi hija. «Claro, hija. Pasa». Entró con paso decidido. Se sentó frente a mí y me miró a los ojos. «Papá, ya nos dimos cuenta. Este salón es suyo, ¿verdad?». «Sí, hija. Desde hace 6 años». Ella suspiró y se llevó la mano al pecho. «Sabía que había algo raro. Usted nunca nos contó nada». Me quedé callado unos segundos. «No les conté porque quería que ustedes volaran con sus propias alas. No quería que pensaran que todo lo tenían seguro por mi trabajo, pero nunca imaginé que ese silencio mío se convertiría en motivo de vergüenza». Lidia tenía lágrimas en los ojos. «Papá, yo sí me siento orgullosa de usted. Siempre. Cuando en la escuela me preguntan quién fue mi ejemplo, yo digo mi padre, que con callos en las manos me enseñó a leer y a no doblar la frente ante nadie. Pero me duele que Iván lo vea de otra forma». Me acerqué a ella y le acaricié la cabeza, como cuando era niña. «No lo juzgues tan duro, hija. A veces el éxito confunde. A veces uno cree que debe disfrazar sus raíces para encajar». Lidia asintió. «¿Y qué va a hacer, papá?». «Lo mismo que siempre he hecho. Esperar a que la sangre hable más fuerte que el orgullo». Ella me abrazó fuerte. Luego, con discreción, regresó al salón. Minutos después, otro toque en la puerta. Esta vez era Tomás, mi hijo menor. Él nunca fue de muchas palabras, pero sus gestos decían más que 1000 discursos. Entró, se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho. «Papá», vi a Iván.
Se puso blanco cuando lo vio a usted. Ya lo noté. ¿Quiere que le diga algo? Dime, hijo. Pues que se lo tiene merecido. Porque uno no debe avergonzarse del árbol que le dio sombra. Sonreí. Gracias, hijo. Pero no quiero que la rabia divida más a la familia. Tomás apretó los labios y asintió. Nomás le digo esto. Apá, si usted me necesita, yo estoy aquí. Como cuando de chamaco me enseñó a clavar el primer clavo. Me emocionó escucharlo. Lo abracé y le pedí que volviera al salón. Y ahí quedé, otra vez solo en mi oficina, viendo hacia abajo. La fiesta continuaba, pero yo sabía que los segundos se estaban cargando de tensión. Iván ya no podía escapar de la verdad. Cerca de las 11 de la noche, lo vi subir las escaleras. Su paso era lento, pesado. Tocó la puerta con 3 golpecitos. ¿Papá? Su voz temblaba. Adelante, hijo. Entró. Cerró la puerta tras de sí y se quedó parado, mirándome con una mezcla de miedo y vergüenza. ¿Es cierto?, me preguntó. ¿Qué cosa? ¿Que este salón es suyo? Sí, hijo, este salón es mío. Y hoy tú estás festejando tu ascenso aquí, bajo mi techo, aunque no me quisiste invitar. Iván bajó la cabeza. El silencio pesaba como un costal de maíz. Papá, yo... balbuceó. Yo no sabía. ¿No sabías qué? ¿Que tu padre no era tan simple como pensabas? ¿Que el hombre que regaba bugambilias también supo sembrar negocios? No es eso. Intentó justificarse. Entonces dime qué. Porque hace unos días me dijiste que yo no encajaba en tu mundo, que mis maneras, mis palabras y mis costumbres te daban pena. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Me equivoqué, papá, perdóneme. Lo observé largo rato, sin responder. En mi pecho se mezclaban la rabia y la ternura, la decepción y el amor. Era mi hijo, mi sangre, y aunque sus palabras me habían herido, también sabía que detrás de ese hombre de corbata seguía estando el niño que un día me prometió no dejarme nunca fuera de su vida. Iván se quedó sentado frente a mí, con los codos apoyados en las rodillas y las manos temblando. Era un hombre de 40 años, con un puesto importante, con un futuro brillante en su empresa, y sin embargo, en ese instante parecía un niño perdido, igual que cuando se extravió en la feria de San Miguel a los 7 años y lloraba buscándome entre los puestos de algodones de azúcar. Papá, dijo con un hilo de voz, yo no quise herirlo, pero lo hiciste, hijo. Y no con un golpe, sino con tus palabras, porque las palabras pesan más que el maíz cuando se humedece. Él levantó la vista, sorprendido por la firmeza de mi tono. Es que yo quería quedar bien con mis jefes. Ellos vienen de otro ambiente. Todos tienen padres con títulos, con empresas, con carreras. Y yo tenía miedo de que me vieran diferente. ¿Diferente cómo?, le pregunté, cruzando los brazos. Como el hijo de un hombre simple. Me quedé callado unos segundos. Después me levanté y fui al archivero de madera que tengo en la oficina. Saqué una caja vieja donde guardo recuerdos de mis hijos. Fotos amarillentas, boletines de la escuela, cartas con faltas de ortografía pero llenas de cariño. Le mostré una en particular, una hoja con crayones, donde él, a los 9 años, había dibujado una casa con un letrero arriba que decía «Casa Campos». En la puerta había una figura con sombrero yo y otra con vestido su madre, Elena, y a los lados 3 niños con sonrisas enormes. ¿Te acuerdas de este dibujo? Iván lo tomó con manos temblorosas. Sí, papá. Yo lo hice en 4º de primaria. ¿Y sabes qué me dijiste cuando me lo entregaste? Él negó con la cabeza, que algún día ibas a comprar una casa grande para que todos viviéramos juntos y que nunca me ibas a dejar solo. Sus labios se apretaron. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Papá, lo olvidé. Sí, hijo, lo olvidaste. Pero yo no. Un padre nunca olvida lo que sus hijos le prometen, porque esas promesas son el alimento de su cansancio. Se llevó las manos a la cara. Su respiración era entrecortada. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto, que lo protegía de un ambiente donde no iba a sentirse cómodo. ¿Y tú quién eres para decidir eso?, le corté, con voz firme. Yo me sé sentar en una mesa con tortillas o en una mesa con manteles de lino. Yo sé hablar con campesinos y con empresarios.
Porque la dignidad no depende del título ni del traje, depende de la sangre que uno lleva y de la palabra que uno cumple. Él guardó silencio. Yo caminé hacia la ventana y miré el salón, donde la música seguía sonando y la gente bailaba sin saber lo que ocurría arriba. ¿Sabes qué es lo más triste, Iván?, le dije sin mirarlo. ¿Qué, papá? Que no soy yo quien perdió esta noche. Fuiste tú, porque yo sigo teniendo mi casa, mi fe y el recuerdo de tu madre. Pero tú, por vergüenza, perdiste la oportunidad de mostrar a los demás la raíz que te sostiene. Se levantó de golpe. No me diga eso, papá, por favor. ¿Te duele?, pregunté. Sí, pues qué bueno, porque el dolor también enseña. Se quedó callado, respirando hondo. Después se acercó despacio y me abrazó. Fue un abrazo torpe, duro, como de quien no está acostumbrado a pedir perdón. Sentí su llanto en mi hombro. Perdóneme, papá, se lo suplico. Yo no sé en qué momento me olvidé de lo que usted me enseñó. Eso no me lo tienes que suplicar a mí, le dije. Pídele perdón a tu madre, que está en el cielo, y a tu propia conciencia. Nos quedamos así unos segundos, en silencio. Luego me aparté y le puse una mano en la cabeza, como cuando era niño. Levántate, Iván. La vida sigue, pero recuerda, el apellido que llevas no es solo letras en un documento. Es la historia de quienes trabajamos antes que tú para que hoy pudieras estar donde estás. Él asintió, todavía con lágrimas en los ojos. Papá, ¿puedo preguntarle algo? Pregunta, ¿por qué nunca nos dijo que este salón era suyo? ¿Por qué nunca presumió lo que tenía? Me quedé pensando, porque lo material se pierde, hijo. Hoy tienes, mañana no, pero lo que nunca se debe perder es la palabra dada, la mesa compartida, la bendición del Padre. Eso vale más que todos los salones del mundo. Iván bajó la cabeza. Entendí que esas palabras le estaban calando hondo, y entonces supe que aún quedaba esperanza. Iván seguía frente a mí, con los ojos enrojecidos y la respiración agitada. Yo lo miraba con calma, no porque no sintiera dolor, sino porque con los años uno aprende que las decisiones en caliente suelen dejar cicatrices peores que las heridas mismas. El silencio pesaba en la oficina, solo interrumpido por la música que subía desde el salón. Un bolero suave, de esos que a Elena le encantaba tararear mientras bordaba servilletas. Me acerqué al librero y saqué un álbum que guardo con celo. Se lo puse sobre el escritorio y lo abrí en la primera página. Ahí estaba la foto de nuestra boda, Elena con su vestido sencillo, su sonrisa tímida y sus ojos llenos de futuro. Yo, con mi saco prestado y el cabello peinado con demasiado fijador, y a un lado, mis suegros, dándonos la bendición con las manos entrelazadas. ¿Ves esta foto, Iván?, le dije, señalando con el dedo. Ese día no teníamos nada, ni siquiera una cama propia, dormíamos en un catre prestado, pero tu madre y yo prometimos que nuestra casa iba a ser de puertas abiertas y mesa servida. Eso era lo único que podíamos ofrecer. Pasé la página. Allí estaba la foto de Iván con apenas 2 años, sentado en una sillita de madera que yo mismo le fabriqué. Elena le daba de comer una cucharada de sopa y él sonreía con la boca llena. ¿Y sabes qué me dijo tu madre ese día?, continué. Aurelio, mientras este niño nunca se acueste sin comer y sin tu bendición, ya cumplimos como padres. Y así vivimos, con frijoles, con tortillas, con caldo de pollo. Sencillo, sí, pero nunca faltó el cariño. Iván acariciaba las fotos con la punta de los dedos, como si quisiera meterse en esos recuerdos y cambiar algo. Yo me acuerdo, papá murmuró. Me acuerdo de las noches que usted llegaba cansado y aún así me cargaba en hombros para que yo tocara el techo con la mano. Me acuerdo del Día de Muertos, cuando armábamos el altar y usted me dejaba encender la primera veladora. Me acuerdo, y me duele más haberlo olvidado. Su voz se quebró, y en ese instante sentí que no era el hombre exitoso el que hablaba, sino el niño que aún vivía dentro de él, pidiendo una segunda oportunidad. Me levanté y caminé hasta la ventana. Desde ahí vi a mis nietos correr alrededor de la fuente del salón. Jugaban ajenos a todo, como si su risa fuera un manto que protegía la noche de cualquier tristeza. Pensé en lo injusto que sería dejar que esa fractura entre Iván y yo se extendiera a ellos. Los nietos no deben cargar con los errores de los padres.
Me giré y hablé con voz serena. Mira, hijo, no basta con pedirme perdón. El perdón es palabra ligera si no viene acompañado de acciones. La vida no se corrige con discursos, sino con hechos. ¿Qué debo hacer entonces?, preguntó Iván desesperado. Te voy a dar una lección sencilla, y esa lección será con lo que mejor sabemos hacer en esta familia, compartiendo mesa. Él me miró confundido. Yo abrí un cajón y saqué un mantel bordado por Elena. Tenía flores de colores y en una esquina la palabra hogar. Lo extendí sobre la mesa de la oficina. ¿Te acuerdas de este mantel?, le pregunté. Sí, mamá lo ponía cada vez que había visita especial. Exacto, porque en nuestra casa, hijo, cada persona que se sienta a la mesa es visita especial, aunque sea el vecino que viene a pedir sal o el peón que termina la jornada cansado. Saqué también un par de platos de barro que guardo como recuerdo y los coloqué sobre el mantel. Luego, serví café de olla en 2 jarritos. El aroma llenó la oficina. Siéntate, Iván. Vamos a tomar café como cuando eras niño. Él obedeció, aún sin entender. Nos sentamos frente a frente. Yo le pasé uno de los jarritos. En esta familia, dije levantando el mío, el café no se toma solo. Se acompaña con palabra y con bendición. Y la bendición no se niega a nadie, mucho menos a un hijo. Él alzó el jarrito con manos temblorosas. Brindamos en silencio. Después bebimos. El café estaba fuerte, amargo, pero me supo al mejor manjar, porque simbolizaba un reencuentro. Papá, murmuró Iván, con lágrimas, yo no merezco esto. Claro que lo mereces. Eres mi hijo. Y un hijo siempre tiene un lugar en la mesa del padre, aunque se equivoque. Nos quedamos así, tomando café como 2 viejos amigos que se reencuentran después de una pelea. En el fondo del salón, la música cambió a un vals. Algunos invitados comenzaron a bailar. El eco de los pasos marcaba un compás que parecía acompañar nuestra reconciliación. Pero yo sabía que faltaba algo más. Iván debía enfrentar no solo mi verdad, sino la de sus hermanos, porque una familia dividida no se sostiene con disculpas individuales, sino con un perdón compartido. Me levanté, guardé el mantel y los platos y le puse una mano en el hombro. Ahora vas a ir al salón y vas a llamar a tu hermana y a tu hermano. Los 3 van a subir aquí. Esta lección no es solo para ti, es para todos. Él asintió. Bajó las escaleras cabizbajo. Desde la ventana lo vi acercarse a Lidia y Tomás. Les habló en voz baja. Ellos me miraron de reojo y luego lo siguieron. 10 minutos después, los 3 estaban en mi oficina. Se sentaron frente a mí, en fila. Lidia con el rostro sereno pero dolido. Tomás con los brazos cruzados, serio. Iván todavía con el rastro de lágrimas en las mejillas. Hijos, empecé. Esta noche ha sido una de las más difíciles de mi vida, no por lo que dijeron, sino por lo que callaron, porque lo más duro no es la ofensa, sino el silencio cómplice. Bajaron la mirada, yo continué. Cuando ustedes eran niños, cada vez que nos sentábamos a la mesa, su madre y yo les enseñamos a dar gracias. Agradecer por los frijoles, por las tortillas, por el techo, por estar juntos. ¿Se acuerdan? Sí, papá, respondió Lidia. Pues bien, hoy quiero que volvamos a esa mesa, aunque sea de manera simbólica. Saqué de nuevo el mantel bordado y lo extendí. Puse 3 jarritos más de café que había mandado traer. Los coloqué frente a ellos. Hoy quiero que brinden conmigo. Pero no por el éxito, no por los ascensos, no por las empresas. Quiero que brinden por la familia, porque al final del día, lo único que queda es esto: la sangre, la memoria y el amor. Los 3 levantaron los jarritos. Yo hice lo mismo. Por la familia, dijimos al unísono. Bebimos. Y en ese instante supe que la herida empezaba a cerrarse. No estaba sanada del todo, pero al menos habíamos puesto el primer punto de sutura. Iván tomó la palabra, con la voz quebrada. Papá, prometo que nunca más voy a dejar que la vergüenza me haga apartarlo de mi vida. Prometo que, de ahora en adelante, usted será siempre parte de mis logros, porque mis logros son suyos también. Lidia añadió. Y yo prometo recordarle a mis hijos que su abuelo no solo les dio vida, sino que les enseñó a honrar la mesa. Tomás con voz grave dijo, y yo prometo que mientras viva, jamás permitiré que alguien vuelva a llamarlo simple. Me quedé viéndolos. Mis 3 hijos, mis 3 orgullos y también mis 3 dolores.
Y pensé en Elena, en cómo habría sonreído al verlos así, juntos, reconociendo su error. Está bien, hijos, concluí. La promesa vale más que el dinero, pero recuerden que las promesas se cumplen con hechos, no con palabras bonitas. Y esta casa, este salón, esta familia, necesita más que discursos, necesita presencia, respeto y cariño. Ellos asintieron, y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz en el corazón. La medianoche se acercaba. El salón seguía lleno de música, de luces, de brindis. Los invitados bailaban, reían, levantaban sus copas celebrando el ascenso de Iván. Nadie imaginaba lo que estaba ocurriendo unos metros arriba, en mi oficina. Nadie sabía que allí, entre paredes con retratos antiguos y olor a café de olla, una familia se estaba reconstruyendo lentamente. Después de aquel brindis con mis 3 hijos, me quedé un rato en silencio, observándolos. Había lágrimas en sus rostros, pero también un brillo distinto en sus ojos, como si de pronto hubieran recordado algo que la prisa de la vida les había hecho olvidar, la fuerza de los lazos de sangre. Hijos, les dije, aquí arriba ya nos dijimos lo que teníamos que decir, pero una familia no se mide por lo que se habla en secreto, sino por lo que se muestra de frente al mundo. Iván me miró con temor. ¿Qué quiere decir, papá? Que esta lección no termina aquí. Vamos a bajar al salón, frente a tus jefes, tus amigos, tus invitados. Quiero que esta noche quede grabada no como la fiesta de un ascenso, sino como la noche en que mi familia recordó de dónde viene. Lidia abrió los ojos con sorpresa. ¿De verdad, papá? ¿Usted quiere hablar frente a todos? Sí, hija, porque el que calla otorga. Y yo no pienso quedarme callado mientras en el aire queda la idea de que este viejo no encaja en la vida de sus hijos. Tomás sonrió por primera vez esa noche. Eso, apá, así se habla. Iván, sin embargo, tragó saliva. Papá, pero si usted baja y dice algo, yo podría quedar en ridículo. Mis jefes, mis compañeros. Lo interrumpí con calma. ¿Sabes qué es más ridículo, hijo? Avergonzarse del propio padre. Eso sí es ridículo. Se quedó callado. Lidia le tomó la mano y le susurró. Hermano, es hora de enfrentar la verdad. Vayamos juntos. Cada paso en las escaleras me parecía un regreso al pasado, a los bailes de pueblo, a las fiestas de quinceañera que organizábamos con mesitas prestadas, a las bodas donde la música era un trío con guitarras viejas. La música del salón se mezclaba con mis recuerdos, y cada recuerdo me recordaba lo mismo. La mesa compartida siempre fue nuestro altar familiar. Cuando entramos al salón, muchos invitados voltearon. Algunos me reconocieron como el hombre que había supervisado discretamente. Otros simplemente se preguntaban quién era ese anciano que caminaba ahora con paso firme, acompañado de 3 hijos con rostros tensos. El maestro de ceremonias estaba a punto de anunciar el brindis final, pero Iván levantó la mano. Un momento, por favor. El murmullo se extendió. Todos se giraron hacia él. Su voz temblaba, pero sonaba decidida. Antes de que termine esta fiesta, quiero presentar a alguien muy importante. Se hizo un silencio expectante. Yo lo miré fijo, esperando ver si realmente tendría el valor de decirlo. Y entonces, con la voz quebrada, pronunció: quiero presentarles a mi padre, don Aurelio Campos. Algunos aplaudieron, otros simplemente asintieron sin entender la magnitud de lo que ocurría. Yo avancé hasta el centro del salón. Los reflectores me alumbraron de golpe, haciéndome sentir expuesto, pero no vulnerable. Me paré erguido, con las manos entrelazadas en la espalda. Buenas noches, dije con voz firme. Yo soy Aurelio Campos, padre de Iván, de Lidia y de Tomás. Los presentes guardaron silencio absoluto. Me aclaré la garganta y continué. Hace unos días, mi hijo me dijo que yo no encajaba en su mundo, que era un hombre muy simple, muy básico, para estar entre gente educada y exitosa. Y quizá tenga razón. Yo no estudié en universidades, no tengo títulos colgados en la pared. Lo único que tengo son estas manos, llenas de callos, con las que levanté casas, sembré maíz y puse pan en la mesa de mis hijos. Algunas personas bajaron la mirada, incómodas. Otras asintieron en silencio, con respeto. Pero quiero que esta noche se entienda algo. La dignidad no se mide en diplomas ni en trajes elegantes.
La dignidad se mide en el esfuerzo, en el sacrificio y en la fidelidad a la familia. Sentí que mi voz resonaba más fuerte de lo esperado. Vi cómo varios meseros se detenían a escuchar. Vi a mis nietos mirarme con asombro, como si descubrieran a un héroe escondido. Sí, yo soy el dueño de este salón, dije entonces, sin rodeos. Y lo compré no para presumir, sino porque soñé que aquí mis hijos celebrarían sus momentos más importantes. Nunca imaginé que el primero en hacerlo me diría que no estaba invitado. Un murmullo recorrió el lugar. Vi el rostro de Iván enrojecer, pero no se movió. Se quedó de pie, mirando al suelo. Respiré hondo y añadí: no digo esto para humillar a mi hijo. Lo digo porque quiero que todos los aquí presentes recuerden lo siguiente: nadie debe avergonzarse de su raíz. Los padres no son un estorbo, son la raíz que sostiene el árbol. Y un árbol sin raíz, por más frondoso que parezca, tarde o temprano se cae. La gente comenzó a aplaudir, primero tímidamente, luego con fuerza. El eco de las palmas llenó el salón. Miré a Iván, que tenía lágrimas en los ojos. Se acercó a mí, temblando, y me abrazó frente a todos. Perdón, papá. Perdón. El aplauso se volvió aún más fuerte. Lidia y Tomás también vinieron a abrazarme. Y ahí, en medio de la pista de baile, sentí que la familia volvía a ser familia. Entonces levanté la mano y pedí silencio. Esta noche no termina con el ascenso de Iván. Esta noche termina con un recordatorio: que la sangre, la mesa y las tradiciones no se negocian, porque ser de donde uno viene no es motivo de vergüenza, sino de orgullo. El salón entero estalló en un aplauso largo y cálido. Algunos ejecutivos se acercaron a estrecharme la mano, otros simplemente me miraban con un respeto que no se compra con dinero. Y yo, en mi corazón, sentí que Elena estaba ahí conmigo, sonriendo desde donde estuviera, orgullosa de que la familia Campos no se había perdido del todo. La fiesta de Iván continuó, pero ya no era la misma. El ambiente había cambiado. Algunos invitados, todavía sorprendidos, murmuraban entre sí. Otros aplaudían con entusiasmo, como si hubieran presenciado una verdad escondida demasiado tiempo. Lo cierto es que lo que había empezado como un festejo de empresa se había transformado en algo más profundo, un recordatorio del valor de la familia. Cuando terminó la música, muchos se acercaron a mí. Un señor con traje oscuro, uno de los directivos de la empresa, me estrechó la mano con firmeza. Don Aurelio, ahora entiendo de dónde heredó su hijo la disciplina. No cualquiera levanta lo que usted levantó. Gracias, ingeniero, le respondí. Pero lo único que yo heredé a mis hijos fue la costumbre de madrugar y no tenerle miedo al trabajo. Los meseros, que me conocen de años, me sonreían con orgullo, como diciendo: por fin lo reconocen. Y mis nietos, con inocencia, corrían a abrazarme sin entender del todo, pero sintiendo en el corazón que su abuelo era alguien importante. Sin embargo, yo sabía que faltaba un gesto más, algo que cerrara el círculo. Al día siguiente, mientras regaba las bugambilias del patio de mi casa, recibí la visita de Iván. Venía con su esposa y sus hijos. Traía el rostro cansado, como si la noche anterior hubiera pesado más que un año entero. Se acercó despacio y me dijo: «Papá, quiero hablar con usted». Lo invité a pasar. Nos sentamos en la misma mesa de siempre, aquella de madera gastada que Elena adornaba con flores cortadas del jardín. Después de un silencio largo, él habló: «Anoche me di cuenta de algo. Yo siempre quise presumir mis logros en el trabajo, pero me olvidé de lo más grande que tenía, presumir a mi padre, y eso no lo voy a permitir nunca más». Su esposa, con lágrimas en los ojos, añadió: «Don Aurelio, perdón por no haber hecho nada. Yo debí insistir en que estuviera con nosotros». «No te preocupes, hija», respondí. «A veces la vida nos da lecciones a todos, y lo importante es aprenderlas». Mis nietos, sin entender mucho, me abrazaban repitiendo: «Te queremos, abuelo». Fue entonces cuando Iván, con voz firme, propuso: «Papá, queremos hacerle un homenaje. No en el salón de la empresa, no en secreto, sino aquí, en su tierra, en San Miguel de las Huertas». Me quedé sorprendido. «¿Un homenaje?» «Sí, papá, una fiesta para usted.
no por su cumpleaños, no por un ascenso, sino por su vida. Queremos invitar a la gente del pueblo, a los compadres, a los vecinos que lo conocen de toda la vida. Queremos que todos sepan lo que usted ha construido, no solo en negocios, sino en corazón. Al principio dudé, nunca me gustó ser el centro de atención, pero cuando vi la mirada de mis hijos, entendí que no era un capricho, era la manera en que ellos buscaban sanar lo que habían roto. Está bien, les dije, si van a hacer un homenaje, háganlo a su manera, pero con una condición, que se haga con las tradiciones de nuestra gente, nada de lujos innecesarios. Quiero mole, quiero mariachi, quiero altar de muertos recordando a su madre, quiero piñatas para los niños, quiero fiesta de pueblo, porque ahí está nuestra raíz. Mis hijos sonrieron. Así será, papá. 2 semanas después, San Miguel de las Huertas amaneció distinto. Desde temprano, las calles se llenaron de banderitas de papel picado, colgadas de poste a poste. Las vecinas preparaban ollas enormes de arroz rojo y cazuelas de frijoles de la olla. En la plaza principal se levantó un templete adornado con flores de cempasúchil, como en Día de Muertos, aunque estábamos en pleno verano. Yo llegué al mediodía, acompañado de mis hijos. El pueblo entero estaba allí, compadres, ahijados, amigos de la infancia, vecinos que habían visto crecer a mis hijos. Todos me recibieron con aplausos y música de banda. Una anciana se me acercó. Era doña Teresa, la partera que había ayudado a nacer a Iván. Mire nomás, don Aurelio, qué grande está su familia. Usted siempre dijo que el trabajo honesto da frutos, y aquí está la prueba. Me abrazó con fuerza, y yo sentí que mis ojos se humedecían. En el templete, Iván tomó el micrófono. Su voz estaba firme, aunque los ojos le brillaban de emoción. Amigos, vecinos, familia, hoy no estamos aquí para hablar de mí ni de mi trabajo. Hoy estamos aquí para hablar de mi padre, un hombre que nos enseñó con el ejemplo, que nos mostró que el esfuerzo y la humildad valen más que cualquier título. El público aplaudió. Lidia tomó la palabra. Cuando éramos niños, mi papá nos enseñó que la mesa siempre debía estar servida, aunque fuera solo con frijoles y tortillas, porque lo importante no era lo que había en el plato, sino quiénes estábamos alrededor. Tomás añadió con voz grave, y yo quiero decir algo más. Muchos aquí saben que mi papá fue albañil, campesino, jornalero, pues gracias a esas manos callosas yo pude estudiar y tener la vida que hoy tengo. Si alguien aquí piensa que eso es ser simple, yo digo lo contrario, eso es ser grande. El aplauso fue tan fuerte que resonó en toda la plaza. La banda empezó a tocar el son de la negra y la gente comenzó a bailar. Los niños reventaban piñatas llenas de dulces, los jóvenes corrían con banderitas, los viejos compartían anécdotas de cuando Aurelio levantaba casas con puro esfuerzo. Yo me quedé sentado en una silla de madera viendo todo aquello. Sentía que Elena estaba conmigo en cada risa de los niños, en cada platillo servido, en cada canción del mariachi. Y en ese instante entendí, no era un homenaje para mí, era un homenaje para todos los padres y madres que alguna vez se sacrificaron en silencio, creyendo que su esfuerzo quedaría en el olvido. Mis hijos se acercaron. Los 3, juntos, se arrodillaron frente a mí, como cuando eran niños y pedían bendición. «Papá, gracias», dijo Iván. «Gracias por nunca soltar nuestra mano. Aunque nosotros soltamos la suya». Yo puse mis manos sobre sus cabezas y los bendije, con la voz quebrada pero el corazón lleno. Que Dios los guíe, que nunca olviden sus raíces y que jamás falte familia en su mesa. El aplauso volvió a estallar, y en ese momento comprendí que la lección estaba cumplida. Mis hijos habían aprendido que la verdadera riqueza no está en los salones elegantes ni en los títulos, sino en la memoria, en la comunidad y en la familia. La tarde caía sobre San Miguel de las Huertas. El cielo se pintaba de naranja y violeta, y las campanas de la iglesia repicaban anunciando el Ángelus. La plaza seguía llena de gente. Unos bailaban al ritmo del mariachi, otros compartían pan dulce y atole, y los niños corrían felices con las manos llenas de dulces de las piñatas. Yo estaba sentado en una silla de madera, rodeado de mis hijos y mis nietos.
El aire fresco traía consigo el aroma del mole que todavía humeaba en las cazuelas y el perfume de las flores de cempasúchil que adornaban el templete. En medio de aquella alegría, un silencio interior me llamaba. Sentía que debía hablar, que debía dejar una enseñanza antes de que la fiesta terminara. Me puse de pie. Los vecinos comenzaron a aplaudir sin que yo dijera palabra. Caminé hacia el templete con paso lento pero firme. Tomé el micrófono, miré a la multitud. Caras conocidas, arrugas marcadas por los años, sonrisas jóvenes llenas de futuro. Respiré hondo. Amigos, familia, vecinos. Comencé. Hoy me siento el hombre más rico del mundo, no porque tenga negocios o dinero, sino porque estoy viendo algo que vale mucho más. Una familia reunida y un pueblo unido. El murmullo se apagó. Todos escuchaban. Muchos de ustedes me conocieron cuando llegué a este pueblo con nada más que una caja de herramientas y el sueño de darle a mis hijos un futuro mejor. Trabajé en la milpa, en la construcción, en lo que hubiera, y nunca me dio vergüenza. Porque el trabajo, aunque sea duro, es bendición cuando se hace con dignidad. Hice una pausa, buscando los ojos de mis hijos en la multitud, pero hace poco descubrí que a veces los hijos, cegados por el brillo del éxito, olvidan de dónde vienen, y no los culpo. Todos queremos crecer, todos queremos volar, pero les digo algo, ningún vuelo sirve de nada si se corta la raíz que sostiene el árbol. Algunas personas asintieron. Los ancianos murmuraban entre sí, recordando sus propias historias con hijos que se habían ido a la ciudad y volvían cambiados. Yo aprendí de mi padre, continué, y mi padre de mi abuelo, que lo más sagrado en la vida es la mesa familiar. No importa si en esa mesa hay carne o solo tortillas con sal. Lo que importa es que estemos juntos, que demos gracias, que recordemos a los que ya se fueron. Mis palabras se quebraron un instante. Pensé en Elena, mi esposa, que en paz descanse. Me enseñó que un hogar no se mide por las paredes ni por el techo, sino por la fuerza del cariño. Y hoy, al ver a mis hijos aquí, sé que ella estaría feliz, porque lo que parecía perdido se ha recuperado. Vi lágrimas en los ojos de Lidia. Tomás me miraba con orgullo. Iván lloraba abiertamente, sin ocultarse. Por eso quiero dejarles un mensaje a los jóvenes de este pueblo, dije, mirando a los muchachos que me escuchaban con atención. Nunca se avergüencen de sus padres. Si su madre vende tamales, si su padre trabaja en el campo, si su abuelo cuida cabras, eso no es motivo de vergüenza, es motivo de orgullo, porque cada tortilla que comen, cada cuaderno que llevan a la escuela, cada techo bajo el que duermen, está hecho con el sudor de ellos. Un aplauso fuerte estalló. La gente gritaba, así es, y viva la familia mexicana. Y a mis hijos les digo algo más, añadí, con voz firme pero cálida, yo no necesito que me den lujos, ni homenajes, ni salones elegantes, yo solo necesito que nunca falte un lugar para mí en su mesa, que cuando me vean llegar con mi sombrero viejo y mis manos cansadas, me reciban con un abrazo y un plato de comida, aunque sea frijoles. Eso basta para que yo muera tranquilo. El silencio se volvió profundo. Solo se escuchaba mi voz y de fondo el viento moviendo las banderitas de papel picado, porque al final de todo, hijos míos, el dinero se gasta, las casas se derrumban, los títulos se olvidan, lo único que permanece es lo que sembramos en el corazón. Y yo espero haber sembrado en ustedes la semilla del respeto, la gratitud y el amor a la familia. Dejé el micrófono. La plaza entera estalló en aplausos y gritos de ¡bravo! La banda comenzó a tocar Amor Eterno, y yo sentí que Elena estaba presente entre la música y las lágrimas. Mis hijos se acercaron al templete. Los tres me abrazaron al mismo tiempo. Y ahí, en medio de mi pueblo, comprendí que el círculo se había cerrado. Lo que empezó como una herida de orgullo, terminaba como una lección de unidad. Esa noche, bajo el cielo estrellado, los campos volvimos a ser lo que siempre debimos ser. Una familia. Esa noche quedó grabada en el corazón de todos. Los hijos que alguna vez se avergonzaron de su padre, aprendieron que la verdadera riqueza no está en los trajes caros, ni en los títulos universitarios, ni en las fiestas llenas de gente elegante. La verdadera riqueza está en los sacrificios que hicieron nuestros padres y abuelos para darnos un futuro mejor.
Está en las raíces que nos sostienen, en el ejemplo de trabajo, humildad y amor que nos dejaron como herencia. Y es que nunca debemos olvidar de dónde venimos, porque quien se avergüenza de su familia, se está avergonzando de sí mismo. Don Manuel lo dijo con el corazón en la mano: el dinero se acaba, el éxito se olvida, pero la familia, si se cuida, permanece para siempre. Ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez te has sentido avergonzado de tus padres? ¿O quizá tus hijos de ti? Esta historia es un recordatorio de que nunca es tarde para pedir perdón, para volver a empezar y para honrar a quienes nos dieron todo sin pedir nada a cambio. Gracias por llegar hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, apóyanos con un like, suscríbete al canal y comparte este video para que más familias recuerden el valor del amor verdadero.